tenemos a una invitada de honor, la doctora Lesbia Rocha, que nos va a hablar sobre su artículo titulado El papel de la mujer en el Natá prehispánico. Bienvenido, profesora. Muchas gracias. Estamos pues inaugurando la revista Vinculación Universidad y Sociedad. Una pregunta, profesora. ¿Cuál fue el propósito principal por la cual usted se fue por el tema de investigar sobre este punto muy puntual de la mujer, el papel de la mujer en Natá prehispánico? ¿Por qué en Natá? ¿Hay algún tipo de vinculación propiamente con usted en Natá? Bueno, comenzando con que el tema de la mujer para mí es un tema tan importante en la sociedad, no solamente en Panamá, sino a nivel mundial. Lo que nos une a nosotros en el tema de Natá, de los caballeros, es que yo soy oriunda de Natá de los caballeros. Y tiene un peso tan importante en la historia Natá que para mí el tema vinculando la mujer en esa época prehispánica, para mí fue algo que tengo que darle solidez, ¿no?, a resaltar el papel de esa mujer en esa época. Muy interesante, profesora, pero parece también, casi siempre se habla sobre lo que es desde que llegaron los españoles. ¿Por qué exactamente antes de eso? ¿Por qué antes de eso y desde más o menos qué años estamos hablando en referencia para tener más o menos una idea del tiempo en la que se desarrolla esta investigación? Bueno, la época prehispánica antes de la llegada de los españoles, ¿no? Entonces, siempre se resalta a Natá como el granero de España, ¿no? Tenía una gran producción. Es más, los españoles cuando llegaron, ¿no?, al continente y también Natá es la segunda ciudad fundada en tierra firme, o sea, en el continente. Y les llamó la atención Natá por sus llanuras, por el caserío, ¿sí?, y por el cacique Nató, ¿ve? Pero entonces cuando hablamos, ¿no?, hoy en día Natá de los caballeros, entonces tenemos que ver entonces dónde fue ese papel de la mujer desde esa época prehispánica, para entonces resaltar, ¿no?, ese Natá con esa equidad de género, ¿no? El tema de esa mujer, ¿no?, que era indígena, porque cuando hablamos nosotros de la desigualdad social y hablamos el tema, ¿no?, de género, siempre nosotros vemos, sí, el tema de la mujer en el segundo lugar. Pero en la época prehispánica, el papel de la mujer en la política, en el arte, en la educación familiar era muy importante, ¿no? Entonces, viendo eso que nos cuenta usted, ¿para quién va dirigido este artículo precisamente? ¿Hay un público objetivo específico? Bueno, vamos a ver el tema científicamente, ¿no? O nosotros vemos, ¿no?, que nosotros hemos enlazado, ¿sí?, la antropología con la sociología, ¿sí? Porque ¿qué nos da la ciencia? La ciencia nos da las herramientas idóneas para la búsqueda de la verdad, ¿sí? Entonces, hemos utilizado la antropología como esos rasgos y buscar esas historias, ¿no?, a veces desvanecidas en el tiempo, pero que hay antropólogos como la doctora Araúz que pudo buscar en ese Natá prehispánico esa historia de esas mujeres, ¿no?, que le daban consistencia a ese desarrollo que tenía Natá de los Natá. Haciendo una comparación, el papel de la mujer en el Natá prehispánico y el de la mujer después de la llegada de los españoles, ¿cuál sería como la diferencia o existe alguna diferencia antes o después que se pueda de repente marcar propiamente? Bueno, comenzando con que está esa visión androcéntrica, ¿sí?, que impera en las ideologías, ¿sí? Entonces, ese enfoque es lo que le da ese camino hacia
el desarrollo y la concepción de la prevalencia del hombre en la sociedad. Pero tenemos que hacer esa búsqueda científica, ¿no?, de ese quehacer de la mujer, de ese quehacer de su beligerancia, ¿sí?, en el desarrollo familiar de la comunidad, ¿no?, y también a nivel del poder, porque el tema también es el poder. Cómo esas mujeres que se llamaban las Espabé, ¿sí?, jugaron un papel importante, ¿sí?, en ese desarrollo, en esa búsqueda, ¿no?, de resaltar, ¿no?, el cacicazgo de Nató, ¿sí?, y de los otros caciques que estaban alrededor de Nató, como fue París, ¿sí?, que también eran aquellos caciques que se rebelaron contra la invasión europea. Natá es una de las primeras poblaciones que se fundan en tierra firme, ¿no? Sí, Sí, la segunda. La segunda. Después de Nombre de Dios. Después de Nombre de Dios. Muy importante entonces saber el tema de Natá y sobre todo prehispánico. Profesora, para que nos diga cuáles serían entonces sus conclusiones sobre de este artículo respecto a lo que usted espera que el lector encuentre cuando lo lea y cuando lo analice así a profundidad. Bueno, el tema es esa aproximación sociológica de esa interpretación que hacemos nosotros como socióloga, ¿no? De dar ese peso importante, de ese valor, de esa dignificación de la mujer desde esa época prehispánica, ¿no? Si nosotros vemos el arte, ¿no?, y ahora cuando ustedes escuchan hablar de todos esos descubrimientos, ¿no?, en el Museo del Caño, ¿sí?, entonces ustedes pueden ver allí, ¿no?, todo el arte, ¿no?, donde se resalta a la mujer, y más que todo, la mujer en esa época en Coclé, en el Gran Coclé, ¿sí?, donde si nosotros vemos, ¿no?, tanto las historias, porque si hablamos de la antropología, y la antropología tiene lo que es la antropología concreta o material y la inmaterial, ¿no? Lo que estamos viendo nosotros es la inmaterial, o sea, aquella que se comunica a través de signos, a través de símbolos, ¿sí? Y eso es lo que nosotros hemos rescatado, ¿no?, en los insumos primarios, que es la bibliografía que nosotros iniciamos con la doctora Araúz, ¿no? Muy bien, muchas gracias a toda la comunidad universitaria que hemos tenido el placer de escuchar de la propia autora, la doctora Lesbia Rocha, el papel de la mujer en el Natá prehispánico. Muchas gracias.